La Universidad Autónoma de Querétaro, a través del proyecto Cultura UAC, presenta Memoria y Destino, centenario de un documento histórico. Conducen Blanca Gutiérrez Grajeda, Ana Cecilia Figueroa y Pablo Parga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros estar en este programa en su nueva edición, Memoria y Destino, centenario de un documento histórico, un programa que busca reunir a especialistas, investigadores, analistas que han trabajado, que han investigado en torno a la importancia que para este país, para México, tuvo y sigue teniendo en algunos sentidos la Constitución de 1917. Es por eso que me da un enorme gusto recibir por segunda ocasión al doctor Eduardo Miranda Correa, un destacado universitario. En su momento realizó varias investigaciones en torno al constituyente, las facciones que le caracterizaron, los debates y el resultado que tuvo la discusión en materia educativa, en materia agraria, en materia laboral, en materia de relaciones Iglesia-Estado. Ya después giraste a investigaciones más del Querétaro contemporáneo, pero en su momento estuviste analizando este importante periodo para la historia de Querétaro y nacional. Bienvenido, doctor, qué gusto. Sí, muchas gracias, Blanca. Para mí también es un placer estar aquí en este programa que se ha caracterizado por analizar con profundidad los momentos históricos, no solamente a nivel nacional, sino también de Querétaro. Sí, entonces, sí, adelante. Sí, entonces, sí, ciertamente hemos dedicado algún tiempo al trabajo analítico de Querétaro, pero también por haber sido en Querétaro y por ser abogado en primera instancia, se nos ocurrió hacer un análisis sociológico y político de lo que vendría a ser el Congreso Constituyente de Querétaro. Sí, fue de las primeras investigaciones que se llevaron a cabo con esta perspectiva precisamente de carácter más sociológico. Yo recuerdo cuando leí este análisis que realizabas en torno a las diversas facciones que se fueron conformando en el constituyente, es muy interesante porque en realidad aquí está como la matriz de lo que después fue la conformación de los partidos políticos que en su época se conformaron. Antes de dar inicio a que nos compartas los resultados de tus reflexiones e investigaciones, yo quiero invitar a quienes nos escuchan a que nos llamen a los teléfonos de Radio Universidad 192-1293, para mensajes 442-322-1077. Aquí estamos transmitiendo en vivo, también puedes seguirnos a través de las redes sociales en el canal de Televisión Cultural Universitaria. Doctor, ¿qué le parece si la vez pasada estuvo platicando con nosotros en torno a la importancia del artículo 3º, materia educativa fundamental? ¿Qué le parece si hoy platicamos? Y bueno, también nos habló sobre el 130, las relaciones Iglesia-Estado. ¿Qué le parece si hoy nos comparte sobre el 123, materia laboral, importantísimo ante el panorama tan complejo que hoy en día tenemos? Vamos un poco hacia atrás. ¿Qué importancia tiene este artículo en el caso de la historia de México? Porque sentó precedentes muy importantes. Sí, la vez pasada decíamos que una de las cuestiones importantes que tuvo el artículo 3º constitucional, aparte de la cuestión de la educación, aparte de establecer el laicismo como básico en la forma de vida y en el trasfondo que hubo para el proyecto nacional, estuvo que modificó el sentido del proyecto de Carranza. Pero el proyecto de Carranza era un modelo, fundamentalmente un modelo liberal clásico. Sí, casi lo que establecía el 57, ¿no? Pocas modificaciones. Sí. Y resultó algo muy diferente. Había que, según la propuesta y la convocatoria de Carranza al Congreso, era adaptar
era establecer la Constitución de 1957 a la realidad de la Revolución Mexicana, pero no ir más allá. Exacto. Eso era lo que pensaba Carranza. En el artículo tercero, allí fue fundamental modificar ese sentido. Los jacobinos lograron modificar el sentido ya en el artículo tercero del liberalismo clásico, por decirlo así, a través de modificar el concepto de libertad de educación por el establecimiento de una educación constituida a partir de la fortaleza del Estado, sí, que se estaba empezando a construir a través de una revolución. El artículo 123 va a ser el que va a demostrar que el modelo liberal clásico no era suficiente para resolver los problemas sociales fundamentales que estaban en la revolución y que querían plasmarse en una constitución. De ahí que desde el principio de la discusión del artículo 123, que en principio era el artículo quinto, el planteamiento de Carranza era solamente la libertad del trabajo, con alguna que otra modificacioncita que había. Sí, recordemos que de hecho uno de los factores que dieron lugar a la revolución de 1910 fue el enorme malestar que había por las injusticias a los trabajadores. El Partido Liberal Mexicano de los Flores Magón surge precisamente reivindicando las demandas laborales de los obreros, jornada laboral de 8 horas, salario mínimo, no trabajo infantil, pago igual a trabajo igual, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, esa era un poco la única modificación que hacía la Comisión de Constitución, que estaba comandada por Francisco J. Mújica, al proyecto de Carranza. Esos eran estos aspectos que acabas de plantear, eran algunos de los aspectos que se planteaban exclusivamente como una modificación que debería de hacerse al proyecto de artículo quinto de Carranza. Esto ocasionó la polémica. Sí, tremenda. Ocasionó la discusión. ¿Cómo es posible, decían los renovadores, que se ponga este tipo de cuestiones que establece la comisión en un articulado en donde lo que está más presente es lo referente a los derechos del hombre o a las garantías individuales? Esto no puede ser posible. Y ahí empieza la discusión. Exacto. Empieza la discusión y empieza a plantearse que si era factible que estuvieran las cuestiones laborales en una constitución. Los renovadores decían no, porque atenta en contra de la teoría fundamental, y la teoría fundamental liberal establece estos principios. Hacerlo es llevar a cabo una serie de circunstancias que nos pueden llevar a la catástrofe y nos pueden poner mal ante el mundo. Sí, porque recordemos a quienes nos escuchan como en el periodo previo la relación obrero-patronal se concebía más como un asunto entre particulares. O sea, el Estado no tenía por qué intervenir en esos temas. Las huelgas que se registraron en el Porfiriato, Porfirio Díaz decía, no me voy a meter porque es un tema entre particulares, aunque finalmente se terminó interviniendo con todo, reprimiendo, masacrando a los obreros con las famosas huelgas de Cananea y Río Blanco, 1905-1906, que son los movimientos obreros que van a simbrar al régimen, y por eso el ala jacobina tenía tan presente las demandas laborales, porque decía, no se hizo una revolución, no se derramó tanta sangre del pueblo mexicano para que terminemos en lo mismo, ¿no? En más de lo mismo. Así es, y además estaba muy presente la huelga obrera de 1916. ¿Donde se decretó la pena de muerte? Sí, y que además había simbrado
al movimiento constitucionalista de Carranza. Exacto, lo había puesto en Carranza para reprimirlo, dijo: aquí no puede haber dos poderes. No es el poder del constitucionalismo y no puede haber el poder obrero. Exacto. Entonces hay que hacer el planteamiento de que ellos, y reprime muy fuertemente. Pero Obregón, con la habilidad que tenía, por la gran capacidad y sensibilidad que tenía con las masas populares, entró en negociación con los trabajadores y les dijo: espérense, denme ustedes oportunidad de que venga el Congreso Constituyente y ahí allí vamos a negociar para que estén los derechos de los trabajadores ahí presentes. Sí, que de hecho fue una de las promesas que hizo, o más que promesas, uno de los compromisos que asumió Obregón cuando se pactó lo de los batallones rojos, ¿no? Atender las mejoras, las demandas de los trabajadores. Finalmente, ¿cómo queda? ¿Cuál es el gran logro, la gran conquista social que se establece en la Constitución de 1917 en su artículo 123? Sí, el principal logro es que el grupo jacobino logra imponerse frente al grupo renovador para que se establezca en la Constitución los derechos de los trabajadores. Ese es el principal logro. Exactamente, se legisla en materia laboral. Se legisla en materia laboral, ya no dentro de lo que vendría a ser la libertad del trabajo, sino estableciendo un nuevo capitulado que sería sobre el trabajo. Este nuevo capitulado en realidad sería fundamental. Eso es lo que hizo decir a Cravioto, después de una larga discusión en donde voy a plantear una de las cosas que se dijeron. Dijo Lizardi: ¿cómo es factible que se establezcan los derechos de los trabajadores? Porque parecería que hay sería como un Santo Cristo con dos pistolas. Y Jorge von Barsen le contesta a esto: si no fuera por lo que acabas de decir, la lucha de los trabajadores, pues aunque parezca un Cristo con dos pistolas y con polainas, pero hay que ir sobre los derechos de los trabajadores, hay que hacer justicia. Sí. Exactamente, y marcó finalmente un parteaguas, no solo en el derecho constitucional, también en la historia de México. En lo inmediato no se pudieron llevar a cabo todas estas reformas, pero con el tiempo le dio a México estabilidad, a la clase obrera le dio estabilidad, garantías, y hizo posible el surgimiento, junto con la cuestión agraria, que vamos a pasar enseguida a platicar algo al respecto, hizo que irrumpiera toda una clase media que le va a dar soporte a este país a lo largo de casi todo un siglo. Sí, el artículo 123 es todo un proyecto laboral, obrero patronal, que establece los equilibrios entre los trabajadores y los patrones. El capital y el trabajo. Es un proyecto en donde para los trabajadores están los derechos de los trabajadores establecidos constitucionalmente, y para los patrones está el hecho de que no pueden ir más allá de lo que establece la Constitución por parte de los trabajadores. Y esto es fundamental. En el artículo 123 se establece que el gran árbitro, el que va a conciliar los intereses, pues va a ser el Estado. Exactamente, el Estado se pone como poder supremo por encima de los intereses obrero-patronales, y nada más ahorita recordaba cómo la Iglesia Católica, desde unos 30 años antes, ya había puesto la atención en torno al problema obrero-patronal con la Rerum Novarum, donde se llamaba la atención a la sociedad de que esto ya era un problema grave por el enorme desequilibrio que había, por la explotación de la mano de obra, las injusticias y las condiciones de vida de los trabajadores. El constituyente llega un poco tarde en ese sentido, pero lo atiende con un sesgo totalmente diferente a lo que planteaba la Rerum Novarum en su momento. Sí, Natividad Macías, el monseñor, uno de los principales redactores, el que redactó en realidad el artículo 123, citó la Rerum Novarum y citó también a Marx, ¿verdad? Para establecer que eran importantes los derechos de los trabajadores. Él dijo en lo general
están todos los derechos, pero están marcados muy desordenadamente. Hay que ordenarlos, porque y para eso hay que ordenarlos en un solo artículo, y ordenarlos en un discurso casi de 2-3 horas que lo estoy sintetizando. Sí, muy interesante. Entonces, él plantea ahí, porque si hay desorden en la forma que establezcamos los derechos de los trabajadores, a la hora de su interpretación también va a ser una interpretación superficial y no va a dar pauta a esto. Nos está deleitando con sus conocimientos, con su experiencia en el campo de la investigación histórica, el doctor Eduardo Miranda. Estamos hablando del artículo 123, de su importancia histórica, no solo para México, sino a nivel mundial, marcó un referente muy importante. Comentábamos cómo en el periodo previo a la Constitución de 1917 los trabajadores no tenían ningún tipo de derecho, ningún tipo de garantías. Si tenían accidentes en los espacios laborales, el patrón no se responsabilizaba, no había jubilaciones, no había prestaciones, se trabajaban jornadas de 10, 12, 14, 18 horas, dependiendo las circunstancias, con salarios de sobrevivencia, en fin, condiciones de trabajo totalmente infrahumanas, y la revolución de 1910 de alguna manera vino a plantear esta problemática, y el constituyente se hizo eco de este reclamo de los trabajadores, y tenemos este importante logro que marcó, repito, un parteaguas en la historia nacional. ¿Cómo estamos hoy en día, doctor, en este tema? Sabemos que en años recientes hubo una reforma en materia laboral que puso fin a ese ciclo. ¿Qué reflexiones nos hace al respecto? Sí, Blanca, la reforma al artículo 123 o la reforma laboral, en realidad es una reforma que rompe con los principios fundamentales que se establecieron en el artículo 123 original. Podríamos decir que si en el artículo 123 lo que antes dijo Cravioto, si los franceses fueron los que tuvieron hicieron una constitución con los derechos del hombre, nosotros hacemos esa constitución con los sagrados derechos de los trabajadores. Esos sagrados derechos de los trabajadores, a partir de la reforma laboral, han sido completamente menguados. ¿Por qué? Porque los principios fundamentales que se establecieron en el artículo 123 pues fueron, ya los acaba de decir, la jornada laboral, el descanso, en fin, todos los derechos individuales y el mismo contrato individual, que creo que es lo único que dejan, ¿verdad? Un contrato individual ahora diferente, daban opción, y fue lo que lucharon, aunque fueran líderes charros, porque se establecieran la estabilidad en el empleo. La reforma laboral, pues una de las cosas que impacta es específicamente la estabilidad en el empleo, ¿sí? Porque se establecen contratos por horas, contratos específicos, se establece el famoso outsourcing, ¿verdad? O el subcontrato, en el cual los principios fundamentales que estaban establecidos en el artículo 123 pues van a ser mermados. Pero un aspecto fundamental que sí estuvo en el artículo 23 y que fue purificándose, o que fue utilizado de alguna o de otra manera durante todo el periodo de construcción del Estado postrevolucionario y del proceso industrial del desarrollo estabilizador, ¿verdad? Que fue como básico para tener posibilidades de ir controlando a los trabajadores, pero al mismo tiempo hacerlos crecer en sus derechos. Pues estaba el contrato colectivo, y también un aspecto fundamental es el derecho de huelga. Indudablemente, con la reforma laboral, el derecho de huelga queda completamente mermado. Sí, fíjate que yo platicaba el otro día con unos jóvenes
universitarios, estudiantes de nuestra universidad, y a mí me impresionó escuchar cómo ya están hasta cierto sentido resignados a aceptar que no va a haber jubilación para ellos, que no va a haber un empleo seguro, que no va a haber certezas laborales. O sea, es una realidad realmente cruenta, dolorosa, pero me preocupó la resignación que vi. Esto no ha sido de siempre, esto es más o menos reciente, un par de lustros que empezó esta contrarreforma, y las conquistas que en su momento quedaron plasmadas en el 123 no fueron concesiones gratuitas de nadie, fue la lucha de un pueblo que exigió garantías y certezas en el trabajo para los obreros, para todos los trabajadores. El llamado, la reflexión que yo haría es esto, no resignarnos. Vivimos tiempos adversos donde efectivamente los jóvenes se ven ante un futuro muy desalentador, pero hay que recuperar lo que se ha perdido porque le costó mucho a este país alcanzar esas conquistas laborales y bueno, si nos resignamos pues no vamos a poder recuperar lo que hemos perdido. Sí, me parece que es muy justo y razonable tu argumento. Yo creo que la flexibilización y precarización del trabajo no debe de ser un elemento que debe de ser ya de hoy y para siempre. Como de la misma manera que podemos decir el concepto de globalización hay que verlo en relación con lo específico de cada país y hay que verlo en función también a los intereses, no solamente del gran capital o del capital financiero. Si vamos a entrarle a un proceso de internacionalización del dinero, de la internacionalización del trabajo, hay que entrarle también a que todos salgamos beneficiados en esto. Y esto se puede hacer, esto es factible con saber que hay muchas posibilidades de buena distribución siempre y cuando se sepa hacer bien el asunto. Entonces, no podemos pensar que ya somos un país que estamos sujetos directamente a la gran desigualdad que cada vez se está haciendo más grande, a ser una fábrica de pobres y ir construyendo a los más ricos del universo, ¿no? Entonces, para esto sí es muy importante que se establezcan elementos de lucha fundamental también por parte de los jóvenes, que veamos que en el país ha habido 3 revoluciones en términos de un año: la independencia, la reforma y la revolución. No quiere decir que hay que hacer una nueva revolución, pero sí es importante que hagamos un país más justo, que ha sido, vamos a decir, siempre la aspiración de todos, pero en cada momento hay diferencias específicas en torno a la sociedad. Sí, y que le demos una dimensión histórica al momento que vivimos, porque en la medida en que veamos que esto es resultado de ciertas medidas históricas que se han implementado, pues tendremos conciencia de que esto se puede revertir. Nos sentimos como en un callejón sin salida y decimos, bueno, la globalización, bueno, el mercado, bueno, eso no es inevitable. Necesitamos políticas públicas que vuelvan a poner el acento en lo humano, en las condiciones de vida de la población. Doctor, se nos acabó el tiempo, me están avisando que ya debemos cerrar. Hoy en día íbamos a hablar de 2 artículos, pero el programa se lo llevó el análisis del 123. ¿Qué le parece, doctor, si le volvemos a invitar para un tercer programa donde nos concentremos al artículo 27 en materia de reparto agrario, de cuestión agraria, recursos naturales, porque también es un tema muy interesante ante la pérdida de la soberanía del Estado sobre los recursos naturales que estamos viviendo? Sí, por mí encantado de estar nuevamente aquí. Nos despedimos del programa, agradecemos a quienes nos siguen y pues bonita tarde. Bueno, hasta luego. La Universidad Autónoma de Querétaro, a través del proyecto Cultura UAC, presentó Memoria y Destino,
Centenario de un documento histórico.